Bueno, buenas tardes, buenos días. Quiero hablarles del GPS del cuerpo, el síntoma, porque sabemos, en tanto analizantes, que gracias al síntoma empezamos a querer saber qué nos pasa, por de qué sufrimos, eso se expresa a través del síntoma. Y lo vamos a pensar del lado de la práctica analítica con niños, donde vemos que incluso ya hoy día los pediatras saben que si el cuerpo se expresa a través de los síntomas y son ellos los que derivan, ¿no? En estos tiempos, luego de la pandemia, del aislamiento prolongado que tuvimos, aparece toda una preocupación de los pediatras por recrudecimientos de síntomas como alergias infecciosas en piel, respiratorias. Las antiguas fobias ya se tornaron panicosas, pánico a volver a la escuela, a estar con los compañeritos, bueno, y ya se agravó toda esa anorexia intelectual que venía a través de los llamados trastornos, que le llaman trastornos de aprendizaje, de conducta y demás, pero que son modos de expresión del síntoma. Esas trabas con el querer aprender y que se manifiestan de una manera donde el chico termina no comiéndose los libros, que sería entrar en el buen síntoma del aprendizaje, sino rechazando, comiendo nada, digamos, desinteresado y demás. Y que los maestros saben que imponiendo sanciones o penitencias ya no regulan ese deseo de aprender. No se acota el síntoma por imponer más tareas, más obligaciones. Bueno, la época ha cambiado y en ese aspecto hay toda una modificación del modo en que el síntoma se presenta. También es decir que vemos como ya en la cultura misma ya percibimos que el síntoma es una expresión de lo que le pasa al cuerpo, es como el GPS del cuerpo, donde como analizantes sabemos que empezamos gracias al síntoma a analizarnos, trabajamos en relación a ese padecimiento, algo podemos descifrar de ese síntoma hasta llegar al huesito del síntoma que es lo más singular que tenemos y que es nuestro modo de gozar, y el síntoma no desaparece, digamos, con eso es la columna vertebral de nuestra vida. Eso lo sabemos como analizantes, pero en la práctica con niños hay que dar lugar a que a través de las ficciones se pueda amar al síntoma, empezar a hablar de ese síntoma, que es todo lo que podríamos ubicar como el síntoma articulado al decir, que hay un goce ahí del descifrado, del bla bla, del girar siempre en torno a la misma problemática, y que el niño lo desarrolla en sus ficciones cuando va lo del analista, en el lazo con el analista, ¿no es cierto? Gracias a ese hablar y amar al otro, al síntoma, digamos. El analista como síntoma, podemos decir. Como si recordamos a Juanito, ¿no es cierto? Ese síntoma descifrable que para Freud era la fobia a los caballos, que decía, en vez de temerle al padre, le teme a los caballos que arrastran carros,
Pero Lacan va a resaltar el otro aspecto más corporal, más real del síntoma, donde no es el goce ese que aparece en Juanito, que es traumático, que es la cosita de hacer pipí, donde él siente sus pequeñas erecciones y no puede, digamos, ponerle palabras a eso. No puede controlar, no puede controlar tampoco eso. Entonces, él aparece ese temor puesto en el caballo que se enloquezca y patalee y bla bla bla, que es el no poder controlar ese goce fálico, ese goce del órgano que pasaba a falicizarse. Ese caso nos sirve para seguir trabajando, ese caso que no fue un analizante de Freud, sino que operaba ahí el padre como intermediario, tenía la transferencia con Freud y el niño decía, contale al doctor esto que me pasa, o estos sueños, bueno, y así se desarrolló la cura. O sea que todo síntoma enlazado a la transferencia, al amor, es posible de ser descifrado por el sujeto que lo padece. No es que digamos, va más allá de lo que para el médico es un síntoma. Para el médico un síntoma de una enfermedad puede ser la fiebre, por ejemplo, y ustedes habrán visto como mamás, como padres, como tíos, que el médico, el pediatra aconseja no quitarle la fiebre al niño, quiere auscultarlo, tocar bebé clínicamente, ver qué pasa con ese síntoma para poder leer la causa de la enfermedad. Bueno, tenemos entonces, estaba leyendo una entrevista que le hacen a Estela Solano, que próximamente la tendremos en la Escuela de Orientación Lacaniana. Es una analista cordobesa que se analizó con Lacan y bueno, hace años que vive en París. Ella ubica algo que Miller dice, le preguntan por eso, ¿no? Que dice que a ella le aclaró bastante esta cuestión del cuerpo unificado por su consistencia imaginaria, pero dividido en el plano de los goces. Entonces va a tomar toda la cuestión del cuerpo-imagen, que es, dice, penetrado por lo simbólico hasta el punto de introducir representaciones a partir de las cuales el cuerpo se proyecta en una suerte de exterioridad que hace el mundo. Es la imagen del cuerpo lo que recubre un agujero y que con esa imagen construimos el mundo o el cosmos, lo cosmético, lo que adorna, los cuidados ornamentales, y relaciona todo el mundo con el cuidado de nuestra imagen, ¿no? Que se puede pensar en ese aspecto de que en cierto modo el cuerpo no es la imagen, pero que la unidad imaginaria ante esas sensaciones del cuerpo que tiene el bebé, y que las siente como todas repartidas, no puede significar ahora me duele la panza, ahora quiero upa. Eso viene del lado de la madre como interpretación de ese grito del niño, y a la vez podemos ver que al año y medio, por ejemplo, está la observación esta de la fase del espejo, donde el niño, si lo ponemos delante del espejo, mira la mirada de la madre y reacciona con júbilo. O sea, eso, la mirada del otro le da la unidad del cuerpo. Entonces, ese es el aspecto donde lo simbólico muerde al cuerpo y le da una imagen de unidad. Yo
Y que Lacan estudia en la etología, por ejemplo, observa cómo las palomas se reproducen si se las pone juntas con otras. O sea que tiene un efecto real eso sobre el animal. Bueno, y para el ser humano, para el cachorrito también, la mirada del otro le devuelve esa unidad. Entonces, a veces, cuando está cortocircuitado esa mirada del otro, aparecen problemas. Porque sabemos que el niño primero tiene que ser deseado, hablado y demás, por lo que llamamos padres, orfanato, alguien que haga de padre, la abuela, el tío, alguien, un deseo del otro que lo pone en su lugar de objeto del deseo, pero luego de ahí tendrá que subjetivarse gracias a eso que recibe, esa lengua, las palabras que lo van a morder su cuerpo, digamos, lo van a cunar, lo van a sacudir, lo van a, digamos, van a ordenar lo pulsional haciéndolo pasar por el otro. Recuerdo, digamos, en 1967 fue que Lacan, en su discurso de clausura a las jornadas sobre psicosis que organizó Montmagny, él dice que el deber del analista es oponernos a que sea el cuerpo del niño el que responda por el objeto A o que lo encarne. Y en esta época, este lugar objetalizado del niño se nota bastante. Así Laurent dice que hoy día en la civilización el niño no solo es objeto del deseo de la madre, sino de la familia, objeto de goce, no solo de deseo, objeto de goce no solo de la madre, sino de la familia y de la civilización. Entonces el asunto es cómo subjetivarlo al niño y para que ese cuerpo no condense el plus de goce del otro, sería. Decíamos que el cuerpo está, digamos, hay un cuerpo que da cuenta del goce y por lo cual el cuerpo participa de lo real. O sea que el cuerpo goza y eso el síntoma viene a ese lugar funcional de hacer con ese goce que es autista por naturaleza, digamos, lo hace acontecimiento de cuerpo. Entonces, hay en el análisis, podemos decir, el niño despliega a través de sus ficciones parte del goce que puede ser puesto en palabras, ese sería el goce fálico, y hay parte del goce que no, que irá haciendo marcas y que son acontecimientos de cuerpo. No es lo mismo un chico que entra con un problema, un padecimiento con el aprendizaje, que un chico que después sale y se come los libros, u otro que no puede parar de su agitación de molestar a los demás, con alguien que esa agitación la pone en un trabajo, en un deseo de como médico de curar a sus pacientes, o bueno, etcétera, que digamos que puede ese síntoma va a ser lo más singular de ese sujeto. Entonces, ese síntoma, el síntoma como acontecimiento del cuerpo, es aquello que
viene al lugar de la relación sexual que no existe, decía Lacan. Esto es para seguir trabajando. Yo estoy tocando porque tengo que hacer, digamos, tengo un tiempo para hablar en esta clase. Que no es clase, quiero transmitirles un modo de trabajar textos y demás. Uno de los textos que salió, que es un librito chiquito que se llama A cielo abierto, hay un film sobre eso, no sé si lo han visto. Es este libro, A cielo abierto, que es sobre una experiencia que hace una cineasta que se va a vivir con chicos. Se llama Mariana Otero y Marie Bremont, que hace el libro. Mariana Otero, bueno, fue una cineasta que quería saber qué es la locura infantil, y se conectó con un centro de atención que se llama Antena de Bélgica, donde ahí la dirección es bien psicoanalítica, o sea, no es un lugar interdisciplinario, sino que los que están como interventores, talleristas que pueden ser de hacer la huerta con los niños, de hacer taller de pintura, el taller de lectura, de cocina, etcétera, etcétera. Entonces cada chico va eligiendo a su coordinador de taller o por la actividad. En eso es libre. Pero me llamó la atención un caso de una nena que se presenta, en el momento que se presenta tiene 8 o 9 años, y se presenta como que viene ahí porque es autista, y el analista, el director, le dice: pero ¿qué es autismo? ¿Qué es para vos? ¿Qué te pasa? Dice: porque yo pinto las paredes con caca. Entonces el analista le dice que bueno, en la institución hay una libertad para moverse en los talleres que ella quiera, pero que hay una sola norma, que es no agredir al otro ni agredirse a sí mismo, y que eso puede molestar, que ella, porque tiene que compartir con los otros chicos y no puede estar molestando pintando las paredes con su caca. Entonces le propone que las meta las encierre en unos sachets. Ella accede a eso, pero después se lleva los sachets a su cama, donde comparte con otros la pieza. Entonces tienen que otra vez disuadirla para que no duerma con los sachets, que los deje en un lugar, en un baño, etcétera, y se les sugiere que tome que vaya con la gente del taller de pintura. Ella ahí cambia totalmente, porque empieza a jugar con unos pinceles y golpeando los pinceles con las pinturas, y bueno, y entonces deja de lado, se olvida de su materia fecal, hace una sublimación, digamos, como diría Freud, de cambio, de sustitución de caca por pintura, y empieza a pintar telas, paredes, así con el golpeteo, como es esa técnica actual ahora, de los murales pintados así, con esos colores tan hermosos. Y bueno, y después en este momento ya es alguien que tiene unos años en la institución, y bueno, ya actualmente vende sus pinturas, o sea que hace lazo social a través de eso, que es lo que llamamos en psicoanálisis como un síntoma. Es algo que la caracteriza, que es propio de ella, que no se
no se lo copió a nadie, y del cual ella goza de ese síntoma, y que a la vez le sirve para hacer lazo social. No molesta a nadie, no, al contrario, a la gente le gusta. Entonces, bueno, he tomado este ejemplo de que, porque en esa institución la posición psicoanalítica es, primero, que son gente analizante, o sea, no son profesionales que tienen interés en acompañar y en permitir que cada chico despliegue su invención sintomática. Eso me pareció el corazón de lo que le quiero transmitir con respecto a la clínica con niños, que sería la función de un analista que vaya permitiendo que el cuerpo se exprese a través de los síntomas. Pero también tomar al síntoma como la propia invención de cada niño, lo más singular, que esa sería como la política clínica de la práctica con niños, a diferencia de las neurociencias, que en este momento hablan de, bueno, todo el mundo igual, siguiendo un ideal de salud, pretendida salud, etcétera, etcétera. Para el psicoanálisis, la verdadera, si podemos hablar de salud, sería que cada uno esté enlazado a la relación con su síntoma. Les quiero leer algo que se los propongo para que lo trabajen ustedes con más tiempo. Es en unas jornadas que tuvimos en el Erindas del año 2017. Estábamos trabajando una temática todo el año que era la clínica con niños con o sin el falo. Entonces, bueno, el trabajo de mi taller fue trabajar sobre sobre un caso que está expuesto en el texto Los embrollos del cuerpo, de Jacques Alain Miller y otros, en la página 29. Es un texto de Embrollos del cuerpo de la editorial Paidós. Bueno, todos estos textos están en las bibliotecas de la Escuela de Orientación Lacaniana. Yo pertenezco a Rosario, o sea que sé que acá en la biblioteca está, en Buenos Aires debe estar, tiene que estar, tiene que estar. Sé que otros lo han trabajado también. Bueno, y el caso que nosotros tomamos fue el de un niño de 8 años que se llama el caso de los encajes. En ese tiempo estábamos trabajando, ustedes saben que se hacen los encuentros de los congresos de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que reúne como a 7 u 8 escuelas del mundo. Y entonces estábamos trabajando el tema de la psicosis, la psicosis, y en ese tiempo las psicosis ordinarias y las otras, bajo transferencia era el título del congreso, pero se trabaja 2 años antes. Entonces estábamos todos con las lecturas que recibíamos. En este caso, bueno, me gustó tomé una frase de Ana Aromí, que era la directora del Congreso. Dice: la psicosis es un banco de pruebas donde se deforman gran cantidad de prejuicios, especialmente aquellos que obstaculizan el acto analítico. Se trata de un niño de 8 años. El caso de los encajes. El niño expresa: no tengo lo necesario para defenderme, pero trato de arreglármelas. Esto es, que él no dispone del significante falo, pero se las arregla. La madre dice que no lo ve bien desde que él tenía 3 años, que le gustan los trajes y se los hace con encajes y brillos. Ella teme que sea homosexual. Le preocupa que el niño vaya a todos lados con sus disfraces.
que se obsesione preguntando qué traje se pone cada día, ya que si no encuentra la idea que le conviene, se enoja y solloza. El niño de entrada manifiesta su saber al modo de un analizante al final de su análisis. Si me separo de estas cosas, no me siento muy bien. O sea que hay un saber que el neurótico en general lo tiene al final de su análisis, que es aquello que lo descoloca. Él sabe. De entrada, a los 3 años y medio empezó disfrazándose con faldas y a los 7 su disfraz preferido fue el del Capitán Garfio. Según él, porque tiene un babero con encajes, un sombrero con plumas, zapatos con taquitos como mamá, moño rosa, cabellos largos y bigote. La mamá, a diferencia del padre, consulta angustiada ante la pregunta que le hizo el niño. Fíjense la pregunta que le hace el niño, es muy fuerte. Dice, ¿cuándo le tomaré el gusto a la vida? Lacan nos habla de ello en De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, sobre ese desorden que se produce en la juntura más íntima del sentimiento de la vida. Esto es un texto para trabajar, donde Lacan habla de una decisión insondable del ser, que es inconsciente por supuesto, pero que el niño habla de esto, de cuándo le tomaré el gusto a la vida. Pierre dice, me gusta disfrazarme en femenino. O sea, fíjense la claridad que tiene con respecto al género. El significante encaje está en todos sus disfraces. A los 3 años, cuando lo operaron de adenoides, recibió de su abuela el regalo de sus muñecas vestidas con encajes. Pierre describe con precisión que queda a merced de su confusión y miedos cuando no está disfrazado. Cuando no tengo mis disfraces, no sé quién soy. No encuentro una idea sin mi traje. Por eso voy disfrazado en mi cabeza. Cuando en una ocasión la analista le preguntó si el objeto que traía entre sus manos formaba parte de su disfraz, él hizo una crisis de asma. Pues no se sintió sorprendidamente descubierto, sino desnudado por ella, en lo real. En el transcurrir de la cura, su personaje preferido es Jorge XIV, es su secreto, su propia invención. Él había leído sobre Luis XIV, el más rico rey destacado por sus encajes. Dice que Jorge XIV es el rey de los niños. Él, con ese disfraz, se relaciona con los chicos de su escuela. Redacta la carta de los niños con la regla de no llorar delante del rey. Luis XIV fue su apoyo para inventarse su propio personaje, Jorge XIV. Se reconoce en Jorge XIV. Con ironía, a la manera de la psicosis esquizofrénica, se arma este disfraz y no se confunde con el personaje, no se las cree. El psicoanalista Jacques Alain Miller dice que este niño tiene una idea clara de lo que es un semblante. En la discusión se hace una conversación sobre estos casos que participan todos. Bueno, rescaté esta intervención de Miller, que rescata la cuestión de la idea de lo que este niño tiene de lo que es un semblante, de la cosa que se manipula para poner distancia a los problemas que tiene cuando está delante del espejo, donde ya no sabe más quién es. Ven acá la cuestión de estar cortocircuitada, la imagen de la mirada del otro, el espejo, donde él tiene la impresión de que una bruja lo mira a través de sus propios ojos. Se le torna muy real eso. O sea, ese goce que le viene del lado del otro, una mirada penetrante. El niño instrumenta al significante sin engañarse con él. Así se lo dice a su analista. Me disfracé en mi cabeza. Comenzó a disfrazarse con encajes a partir de las muñecas que le regaló su abuela, cuyos vestidos abultados y ostentosos se convirtieron en el significante de la riqueza.
ya que los pobres no suelen vestirse con encajes. La riqueza de la corte monárquica y los trajes ostentosos de las muñecas de su abuela son como una significación fálica, donde los ricos tienen a diferencia de los pobres. Jorge XIV es un significante amo, pero especialmente es su invención, lo que le permite reordenar su mundo vital y relacionarse con los demás, sus compañeros de la escuela. Bueno, espero que les haya gustado. Este caso es para seguir trabajándolo. Es un recorte que se trabajó en unas jornadas de Lerinda, que es el espacio rosarino de investigación del niño en el discurso analítico, y que pertenece a los institutos del campo freudiano y es miembro de la nueva red Cereda. Tal vez algunos de ustedes ya saben de esto, pero bueno, se los digo por si les interesa participar. Estamos ahora realizando todo un trabajo este año con los chicos, con chicos amos de los padres alterados. Estamos con esa temática, bueno, y siempre estas temáticas que nos preocupan, como en este momento ustedes están trabajando sobre el cuerpo y tenemos para seguir conversando en el campo freudiano. Bueno, muchas gracias y espero que les haya servido.